Llevo 372 días mirando ese lado de la cama. No quiero que pienses que me levanto y lloro cada mañana. No es así, es algo más vacío que eso, más silencioso. Simplemente me despierto. Abro los ojos cuando todavía está oscuro afuera, y durante unos segundos mi cuerpo no recuerda que está solo. Durante esos segundos breves y crueles, mi brazo busca el calor que no está. La almohada sigue teniendo la forma de su cabeza. Yo la cambié una vez. 3 meses después. Duré 2 noches sin dormir. La noche tercera, la puse de nuevo. Desde entonces, no la he movido. Lo raro es que no tengo un drama para contar. No fue de esos funerales donde todos te miran esperando que grites, que llores, que hagas algo que valide el dolor. Manuel se fue como llegó a los 72 años, tranquilo, sin hacer ruido. El corazón simplemente decidió no latir más. Fue en la madrugada, mientras yo dormía en la habitación de al lado. Encontré su cuerpo a la mañana siguiente cuando le llevé el café a las 7. Mañana, café. Las cosas que haces todos los días de tu vida se convierten en las cosas que matarías por seguir haciendo. Pero aquí está lo que no entiendo. Y es por eso que te estoy contando esto. Después de que se lo llevaron, después de los trámites, después de que todos vinieron a casa, comieron, hablaron sobre Manuel como si lo hubieran conocido, y finalmente se fueron. Después de todo eso, sucedió algo extraño. La cama empezó a hablarme. No me mires así, no estoy loca. Bueno, puede ser que lo esté, pero no en la forma que estás pensando. La cama no producía sonidos de voces o cosas así. Era más, una comunicación, una presencia que decía cosas, y yo estaba escuchando. Pero eso fue hace poco. Esto empezó mucho antes. Empezó el mismo día que Manuel murió. En un momento que nunca le conté a nadie porque, ¿cómo le explicas a una persona algo que tú misma no entiendes? Cuando desperté esa mañana, antes de encontrarlo, algo en mí ya lo sabía. Esa mañana no me desperté por los pájaros como de costumbre, ni por la luz, ni por el ruido de un auto pasando en la calle. Me desperté porque el aire de la habitación era diferente, literalmente diferente, como cuando entras a una iglesia después de mucho tiempo y sientes que el aire tiene peso, tiene historia, tiene algo que no puedes nombrar pero que tus pulmones reconocen. Abrí los ojos en la oscuridad. Eran las 5:28 de la mañana. No tenía reloj cerca, pero lo supe como quien sabe dónde está la puerta en una casa que ha habitado durante 52 años. Me quedé acostada, simplemente mirando la nada, y en ese silencio tan profundo que solo existe antes de que despierte el mundo, escuché algo, no un sonido, era como si el silencio mismo tuviera una voz. La voz decía, ya no está. No fue una frase completa. Fue más como una certeza que se filtraba en mi pecho, una verdad que ya sabía pero que mi mente despierta aún no había aceptado, como cuando alguien llega tarde y tú ya sabes que no va a llegar, aunque todavía mires el reloj, aunque tu corazón insista en esperar. Me senté en la cama. La oscuridad era tan profunda que no podía ver mis propias manos, y yo estaba completamente tranquila. Eso es lo que nunca he sabido cómo explicar. Toda aquella calma que debería haber llegado después, que debería haber llegado en algún momento del largo proceso de dolor que vendría, llegó en ese instante. Estuve sentada en la cama durante, no sé cuánto tiempo, 10 minutos, 1 hora, el tiempo estaba suspendido. Luego me levanté y fui a su habitación. La puerta se abrió sin hacer ruido. Manuel estaba acostado exactamente como siempre dormía, boca arriba, los brazos sobre las sábanas, y su rostro, Dios mío, su rostro parecía estar sonriendo, suavemente, como si hubiera estado esperando este momento toda su vida y finalmente hubiera llegado. Me acerqué, toqué su mano derecha, estaba fría, ya había pasado bastante tiempo, y aquí viene la parte que no entiendo, y es por eso que después, durante todos estos meses, he estado tratando de descubrir qué pasó esa noche, lo que sucedió mientras yo dormía en la otra habitación. Cuando toqué su mano,
sentí algo, no culpa, no shock, no arrepentimiento, sentí alivio, y con ese alivio vino una pregunta que ha estado persiguiéndome desde entonces. ¿Qué tanto sabía yo que no quería saber? 52 años juntos. Cuando la gente escucha ese número, sonríen, como si fuera una medalla, como si fuera el equivalente emocional de haber cruzado una montaña. Pero lo que no te dicen es que 52 años es también un montón de silencios, montones y montones de ellos, apilados uno encima del otro, como esas cajas que nunca abres porque ya sabes exactamente qué hay dentro. Manuel era un hombre callado, no cruel, nunca fue cruel, era más bien ausente, físicamente presente, pero ausente de otras formas que no sé cómo describir sin sonar como una de esas mujeres que se quejan en los cafés. Y yo no quiero ser esa mujer. Los primeros años fueron diferentes. Cuando éramos jóvenes, él hablaba, tenía historias, tenía bromas que no eran muy buenas pero que me hacían reír. Recuerdo una vez en la que llegó a casa cantando una ranchera completamente desafinada, y yo estaba pelando papas para la comida, y los dos nos reímos hasta que me lloró el rostro, pero eso fue hace tanto tiempo que casi parece que le pasó a otra persona. Con el paso de los años, el silencio se fue instalando en la casa como si fuera un cuarto más, como si tuviéramos una sala, una cocina, un comedor, un baño, y luego, el silencio, un cuarto donde los dos nos sentábamos después de la comida, donde veíamos la televisión, donde existíamos uno al lado del otro sin necesidad de palabras. Al principio pensé que eso era madurez, que era lo que pasaba cuando dos personas se conocían tan bien que no había nada más que decir. Ahora no estoy segura de lo que era. Lo que sí recuerdo es que hacia el final, los últimos 10 años aproximadamente, yo había empezado a hablarle a la cama. Literalmente, me acostaba, esperaba a que él se durmiera, y luego susurraba historias, cosas que había pensado durante el día, cosas que había visto, conversaciones que había tenido con la vecina, Reina, confesiones pequeñas que nunca le haría en voz alta. La cama me escuchaba, la cama recibía todas esas palabras que ya no tenían lugar en el aire entre nosotros. Una noche, hace aproximadamente 5 años, Manuel se despertó mientras yo estaba hablando. Estaba oscuro, yo no sabía que estaba despierto. ¿Con quién hablas?, preguntó. Mi corazón dio un salto. Fue como si me hubiera atrapado infraganti, como si me hubiera atrapado amando a otra persona. Con nadie, dije, con la almohada. Estaba soñando. Él no respondió. Se dio vuelta hacia el otro lado, y volvió a dormir. Pero antes de que cerrara los ojos, lo sexta mirar hacia la pared, y en ese rostro que había estudiado durante décadas, vi algo que nunca había visto antes. Vi reconocimiento, como si acabara de confirmar algo que ya sabía, como si ya supiera que yo le hablaba a la cama en lugar de hablarle a él. Es raro lo que haces después de eso. Sigues viviendo con alguien, sigues haciendo café, sigues cocinando, sigues durmiendo en la misma cama, pero algo ha cambiado. El silencio ya no es un cuarto neutro, el silencio ahora es un acuerdo, un pacto silencioso de que hay cosas que ninguno de los dos vamos a decir. Y yo me preguntaba, en esas madrugadas cuando no podía dormir, si él también le hablaba a la cama cuando yo dormía, si él también tenía confesiones pequeñas que no podía hacer en voz alta, si quizás durante todo ese tiempo, ambos hemos estado hablándole a la cama, uno después del otro, como si fuera un confesionario que no respondía. Cuando lo encontré esa mañana con la mano fría, la pregunta que me vino a la mente no fue, ¿por qué te dejaste morir? La pregunta fue, ¿qué últimas cosas le dijiste a la almohada? Y esa pregunta es la que aún no ha encontrado respuesta. Los primeros días después fueron un remolino, no en la forma dramática en que las películas lo muestran. No había crisis de sollozos ni mujeres viniendo a abrazarme mientras yo caía desplomada. Era más bien como estar dentro de un vaso de agua turbia. Todo estaba ahí, pero nada era completamente claro. Los trámites, las llamadas telefónicas,
el encargado de la funeraria con su voz suave y sus manos que no sabían dónde poner. La gente entrando y saliendo de la casa como si fuera una tienda de autoservicio. La tía Rosa llegó, luego llegó mi hermana desde Guadalajara, luego llegaron vecinos, conocidos, gente que Manuel había trabajado décadas atrás. Todos querían ayudar, todos querían hablar sobre Manuel. Todos querían estar seguros de que yo no estaba sola, pero yo estaba completamente sola. Estaba rodeada de gente y estaba más sola que nunca en mi vida. Una noche, cuando finalmente todos se fueron, estaba recogiendo las tazas de café de la sala. La casa tenía ese olor a demasiadas personas, a perfumes que no eran los míos, a humo de cigarro que alguien había encendido a pesar de que nadie en esta casa fuma. Quería que se fuera ese olor. Quería que la casa volviera a oler como Manuel y yo. Eso fue cuando descubrí que aún no sabía cómo olía Manuel. Es extraño porque conviviste con alguien durante 52 años. Conoces el olor de sus hábitos, el desodorante Old Spice que usaba, el café que le gustaba, pero cuando intenté recordar específicamente su olor, el olor de su piel, de su cuerpo, no pude. Era como si lo hubiera olvidado justo cuando más lo necesitaba. Fue esa noche cuando entré a su habitación y decidí cambiar las sábanas. No sé por qué lo hice. Supongo que fue uno de esos actos que haces cuando necesitas hacer algo, cualquier cosa, para sentir que tienes control sobre los pedazos de tu vida que se están desmoronando. Quité las sábanas, metí la cabeza en la almohada para tratar de capturar ese olor que no podía recordar, pero la almohada solo olía a almohada, a detergente, a tiempo. Fue cuando estaba colocando la almohada de nuevo en la cama cuando mi mano tocó algo de papel, debajo de la almohada. Saqué mi mano y había una carta, una sola hoja, doblada 3 veces. Mi nombre estaba escrito en el sobre con la caligrafía de Manuel, esa caligrafía que no había visto en años porque ya casi no escribía nada a mano. Catalina, solo mi nombre, nada más. Mis manos estaban temblando, no de miedo, de algo más extraño, como si ya supiera lo que estaba a punto de leer, como si la mañana en que lo encontré, cuando supe que ya no estaba, como si todo eso ya fuera parte de un plan que había sido puesto en marcha mucho antes. Abrí la carta, la letra era un poco más pequeña de lo normal, las palabras estaban apretadas, como si hubiera mucho que decir y poco espacio para hacerlo. Esto es lo que decía: he estado esperando el momento correcto para escribir esto, he estado esperando durante años. Pero ahora que estoy viejo, ahora que el cuerpo me está traicionando de formas que tú no ves, sé que el momento nunca va a ser el correcto, así que es ahora. He sabido durante mucho tiempo que no soy un buen hombre para ti, no en la forma que debería haber sido. He sabido que en las noches, cuando crees que duermo, yo estoy escuchándote hablarle a la almohada, y he escuchado cada palabra, y cada palabra era algo que yo debería haber dicho pero no dije. La carta continuaba, pero cuando llegué a ese punto, tuve que parar de leer, porque en ese momento entendí algo que no estoy segura de poder explicarte sin sonar como si estuviera loca. La cama no me había estado hablando a mí, yo había estado hablándole a la cama porque la cama era el único lugar donde podía ser honesta, y Manuel había estado escuchando toda la verdad desde el otro lado de la cama, en la oscuridad, noches después de noches, durante años, y luego se fue sin responder. Se fue dejando una carta debajo de la almohada que solo podría encontrar si me atrevía a cambiar las sábanas. Se fue, en otras palabras, dejándome una pregunta en lugar de una respuesta, y esa pregunta era: ¿qué se suponía que debía hacer yo con todo esto? Tuve que sentarme en el borde de la cama para poder seguir leyendo. La carta continuaba así: tal vez nunca encontres esto, tal vez las sábanas nunca se cambien, tal vez muera de otra forma y esta carta desaparezca sin que nadie la lea, pero estoy escribiendo como si fueras a encontrarla, como si el universo fuera lo suficientemente amable para permitir que en esta vida, al menos una cosa salga como estaba planeado. Cuando leí esa parte,
Sentí frío, un frío que no tiene nada que ver con la temperatura, porque esa frase, tal vez muera de otra forma, significaba que Manuel sabía que se estaba muriendo, sabía cuándo, o al menos tenía una idea de cuándo. Catalina, hay algo que necesito que sepas, y no puedo decírtelo en voz alta porque si lo hago en voz alta, dejaría de ser verdad de alguna manera, se convertiría en una discusión, en explicaciones, en esas cosas que hace la gente cuando algo es demasiado grande para simplemente existir. Aquí la letra se hacía más pequeña, como si estuviera escribiendo más rápido, o con más urgencia. Durante 30 años, aproximadamente, he sabido que tú no eras feliz conmigo, y durante 30 años he estado tratando de ser diferente, de ser mejor, de decir las cosas correctas, pero no sé cómo ser diferente cuando no sé cuál es exactamente el problema. Me detuve, relee esa parte 3 veces. 30 años. Eso significaba que mientras yo estaba criando a los niños, mientras estaba envejeciendo con él, mientras estaba construyendo una vida, Manuel había estado cargando con esta carga, esta certeza de que estaba fallando, esta sensación de ser insuficiente. Así que lo que hice fue observar, escuchar. Intenté ser mejor en las cosas que no podía hacer siendo diferente, pero la verdad es que algunos silencios no son para ser rotos. Algunos silencios son para ser vividos. Ahora que me estoy muriendo, y sé que me estoy muriendo aunque los doctores todavía hablan de medicinas y chequeos, lo único que lamento no haber hecho es preguntarte una cosa. En esta parte, la letra se detuvo. Había un espacio en blanco, como si Manuel hubiera pausado, como si no supiera exactamente cómo formular la pregunta que venía a continuación. ¿Me amabas? No como esposa ama a marido, no de esa forma que esperamos al principio, sino, como humana amaba a humano. ¿Había algo en ti que reconocía algo en mí? ¿O fuimos simplemente dos personas que se casaron cuando éramos jóvenes y que aprendimos a no preguntarnos estas cosas? Tuve que detenerme, las manos me estaban temblando, la carta se estaba mojando con algo que salía de mis ojos. Aunque no recuerdo haber decidido llorar, la carta terminaba así: si estás leyendo esto, significa que ya no estoy, significa que he dejado el mundo sin haberme atrevido a hacer esta pregunta en voz alta, y es probable que eso te haga sentir de muchas formas: triste, furiosa, alivio, quizás. Todas esas cosas son válidas, pero antes de que hagas algo con esta carta, antes de que la quemes, antes de que la guardes, antes de que la leas a alguien más, necesito que hagas algo. Necesito que pases una noche en mi lado de la cama, solo una noche. Acuéstate donde yo estuve acostado, duerme donde dormí, y escucha lo que la cama tiene que decir, porque si hay un lugar donde la verdad puede vivir, es en los lugares donde hemos pasado la mayoría de nuestras vidas, con amor, o con lo que quedó de él. Manuel. Cuando terminé de leer, estaba completamente oscuro afuera. No sé cuánto tiempo había estado sentada ahí, leyendo y releyendo esas palabras, pero lo que sí sé es que esa noche no cambié las sábanas. Esa noche, después de 52 años de dormir de mi lado, caminé alrededor de la cama hacia el otro lado, y me acosté donde Manuel había estado acostado. Y aquí es donde la historia se pone rara, porque cuando me acosté en su lado, cuando mi cabeza tocó su almohada, sucedió algo que no puedo explicar de ninguna forma que suene racional. La cama comenzó a hablar, pero esta vez no conmigo. Esta vez, la cama me estaba hablando de un hombre que había estado esperando durante 30 años a que alguien le hiciera una pregunta que nunca había sido formulada. Cuando me acosté en su lado, la almohada aún tenía una forma diferente a la mía, más profunda, como si el peso de su cabeza hubiera dejado una marca permanente en el relleno. Era un detalle pequeño, pero era lo suficientemente real como para hacer que mi corazón acelerara. No dormí esa noche, lo intenté, pero algo en ese lado de la cama no me lo permitía. Era como estar acostada en un lugar que no me pertenecía.
pero no en una forma violenta, más bien como estar invitada a un cuarto que no había visto antes en una casa que creía conocer completamente, y entonces, en algún punto después de las 3 de la mañana, cuando el silencio de la ciudad es tan profundo que parece tener peso, empecé a recordar cosas. No son recuerdos que yo hubiera elegido, son como si subieran desde la almohada misma, como si la almohada, después de años de recibir la cabeza de Manuel, hubiera recolectado no solo su peso, sino sus pensamientos. Recordé una mañana específica, fue hace aproximadamente 15 años. Manuel se levantó temprano como siempre. Salió de la cama sin despertar el colchón siquiera. Yo fingía estar dormida, aunque no lo estaba. Yo nunca dormía completamente cuando él estaba en la cama. Siempre estaba consciente de su presencia, de su respiración, del espacio entre nosotros. Esa mañana en particular, él se fue a la sala. Yo escuché el sonido del televisor, pero lo bajó casi inmediatamente. Luego escuché algo que no había escuchado en años. Lo escuché llorar. No fueron sollozos fuertes, fueron lágrimas silenciosas. El tipo de llanto que hace alguien cuando no quiere que nadie sepa que está llorando, cuando quiere guardar su dolor en un cuarto donde nadie pueda verlo. Me quedé acostada en la cama durante una hora, escuchando ese sonido, y no fui a verlo, no pregunté qué estaba mal. Simplemente lo dejé ahí, en la sala, llorando en silencio mientras yo estaba en la cama, fingiendo no saber que su corazón se estaba rompiendo. Ahora, acostada en su almohada, me preguntaba, ¿qué lo hizo llorar ese día? Luego vino otro recuerdo. Fue hace aproximadamente 20 años. Los niños ya habían crecido. Mi hermana se había mudado a Guadalajara. Nuestros amigos de años atrás se habían ido poco a poco, o simplemente dejamos de verlos. La casa era muy silenciosa. Una noche, Manuel me preguntó si quería ir al cine. Solo eso, una pregunta simple, pero su voz tenía algo, una esperanza pequeña, como si estuviera pidiendo permiso para algo más grande que solo ir al cine. Yo estaba ocupada, o al menos así lo sentía. Tenía que preparar comida para los días siguientes. Tenía que limpiar. Tenía que hacer 1.000.000 de cosas que parecían más importantes en ese momento que ir al cine con mi marido. Así que le dije que no. Él fue solo, volvió tarde, y cuando entró a la casa, parecía más vacío que cuando se fue. Acostada ahora en su almohada, en su lado de la cama, me preguntaba cuántas veces había pedido que hiciera algo con él, cuántas veces había pedido que fuera a algún lugar, cuántas veces había pedido simplemente estar conmigo en lugar de estar junto a mí, y cuántas veces le había dicho que no. Pero el recuerdo que más me golpeó esa noche fue de hace apenas 3 años. Fue un domingo normal. Desayunábamos juntos, algo que raramente hacíamos en ese momento porque él se despertaba muy temprano y comía solo en la cocina. Pero ese domingo, por alguna razón, me esperó. Nos sentamos en la mesa de la cocina, y en algún momento, mientras comía, me miró directamente a los ojos por primera vez enero. No sé cuánto tiempo, años, probablemente, tenía algo que decir. Podía verlo en su cara. Sus labios estaban formando palabras antes de que realmente hablara. Catalina, dijo, hay algo que quiero. Se detuvo, como si lo que estaba a punto de decir fuera demasiado grande, como si hubiera reconocido en ese instante que no importaba lo que dijera, la respuesta iba a ser no, o al menos, la había sido muchas veces antes. ¿Qué? Pregunté, pero ya estaba limpiando la mesa, ya estaba pensando en las cosas que tenía que hacer. Nada, dijo, nada importante, y volvió a mirar su desayuno. Pero era importante, yo sabía que era importante. Podía ver toda una vida en sus ojos en ese momento, una vida de cosas que quiso decir y nunca dijo, de lugares que quiso ir y nunca fue, de versiones de sí mismo que quiso ser y nunca llegó a serlo porque estuvo demasiado ocupado tratando de ser lo que yo necesitaba. Acostada en su almohada, en el extremo de la cama donde su cuerpo había dejado una marca permanente, entendí algo.
No era que Manuel no supiera cómo hablarme, era que había dejado de intentarlo, porque cada intento había sido recibido con una puerta cerrada, con un ahora no, con un estoy demasiado ocupada, y entonces, en lugar de hablar conmigo, simplemente había empezado a hablarle a la cama. Como yo, ambos habíamos estado teniendo la misma conversación, la misma confesión, el mismo llanto silencioso, pero lo habíamos estado haciendo en el mismo lugar, uno después del otro, sin que el otro supiera que estábamos diciendo las mismas cosas. Y mientras estaba acostada en su lado, mientras mi cabeza estaba en la forma que su cabeza había dejado, comprendí que la pregunta que escribió en la carta no era una pregunta sobre mí, era una pregunta sobre él, una pregunta que se había estado haciendo durante 30 años. ¿Soy digno de amor? Y la respuesta que debería haber gritado todas las noches era, sí, fuiste digno todo el tiempo, siempre, pero era demasiado tarde para gritarlo ahora. A la mañana siguiente, no me levanté de su lado, simplemente me quedé ahí, mirando la forma de la ventana a través de la penumbra, escuchando cómo la ciudad se despertaba lentamente, un perro en alguna parte, un auto pasando, el ruido familiar de una puerta cerrándose en la casa de al lado, la vida continuando como si una verdad importante no hubiera sido revelada durante la noche. Eventualmente, el sol fue lo suficientemente fuerte como para que no pudiera seguir ignorando que era de día. Me levanté, mi cuerpo estaba entumecido, mis huesos crujieron como los de una mujer mucho más vieja de lo que soy. Fui a la cocina, y es extraño, pero en ese momento, mientras estaba de pie frente a la estufa esperando a que el agua hirviera para el café, algo cambió. No fue dramático. Fue más bien como cuando cambias de canal en la televisión y de repente hay un programa completamente diferente en la pantalla. Pasaste de un lugar a otro sin darte cuenta exactamente cuándo sucedió el cambio. Estaba de pie frente a la estufa, y de repente sexta la cocina como si la estuviera viendo por primera vez. Vi las tazas en el estante, 2 tazas, siempre 2 tazas. Aunque desde hace meses solo una de nosotras estaba tomando café. Vi el calendario de pared que decía que estábamos en un mes que hace días que pasó. Vi la pequeña mancha en la pared donde una vez salpicó salsa de tomate y donde nunca limpié completamente. Y en esa cocina familiar, en ese espacio que había usado todos los días durante más de 50 años, vi los fantasmas de 2 personas que habían estado viviendo vidas paralelas. Pasé el resto del día haciendo cosas sin realmente hacer cosas. Estuve en movimiento, pero no sé exactamente qué moví. Creo que limpié, creo que comí algo, creo que volví a leer la carta de Manuel, pero esta vez buscando algo diferente. No buscaba explicaciones, buscaba pruebas, pruebas de que había estado ahí, de que su dolor había sido real, de que su pregunta, ¿me amabas?, era una pregunta que merecía una respuesta. Fue alrededor de las 4 de la tarde cuando decidí hacer algo que no había hecho en años. Fui al armario donde guardábamos las cosas que no sabíamos dónde poner. El armario de los por si acaso. Ahí dentro había cajas de fotos antiguas, documentos, recibos de servicios que ya no existían, recuerdos que alguna vez fueron importantes lo suficiente como para guardar, pero no lo suficientemente importantes como para mirar otra vez. Saqué una caja, era de cartón marrón, y estaba marcada con la letra de Manuel, Viajes 1998 a 2005. Dentro había fotografías, Polaroids viejas, y comencé a mirar. En una foto, Manuel y yo estábamos en Mazatlán. No recuerdo ese viaje completamente, pero ahí estaba, mi brazo alrededor de su cintura, y él miraba directamente a la cámara con una sonrisa que no era falsa, era una sonrisa que decía, soy feliz en este momento, soy feliz porque estoy aquí contigo. En otra foto, estábamos en una fiesta, no recuerdo la fiesta, pero Manuel estaba riendo, realmente riendo, no solo sonriendo, riendo de una forma que hacía que todo su cuerpo se moviera. En otra más, estaba abrazándome desde atrás. Yo estaba mirando hacia otro lado,
pero él estaba mirando hacia mí, como si lo único importante en esa foto fuera yo, como si yo fuera el único lugar al que sus ojos querían ir. Miré todas las fotos de esa caja, y lo que vi fue un patrón que no había visto antes. Un patrón de un hombre que me estaba mirando de una forma muy específica, una forma que decía, te veo, estoy aquí, ¿me ves a mí también? Y en la mayoría de las fotos, yo estaba mirando hacia otro lado, o estaba sonriendo a la cámara, pero no a él, o estaba simplemente ahí, presente en cuerpo, pero claramente en otro lugar mentalmente. Fue esa noche cuando sucedió algo que aún no puedo explicar completamente. Estaba acostada en mi lado de la cama. Había vuelto a mi lado después de pasar esa noche en el suyo cuando sentí que no estaba sola. No fue un sonido, no fue algo que pudiera ver, pero era una presencia que no era amenazante. Era más bien como si alguien acabara de entrar en la habitación y simplemente se quedara de pie, viéndome dormir. No tenía miedo, abrí los ojos lentamente, pero la habitación estaba vacía, solo estaba la forma de su almohada en la oscuridad, la almohada que aún no había lavado, la almohada que aún tenía la forma de su cabeza, y escuché algo, no con mis oídos, escuché algo en mi pecho, era su voz, pero no hablando palabras, era como si estuviera diciendo algo sin necesidad de usar lenguaje. Algo que se filtraba directamente en mi cuerpo sin tener que pasar por mis oídos. Lo que decía era simple. Aquí estoy, todavía estoy aquí, y siempre estuve aquí, esperando que lo notaras. Y esa fue la noche en que entendí que la cama vacía no era algo que Manuel me hubiera dejado, era algo que yo le había dejado a él, durante décadas, y ahora, en la ausencia, finalmente podía verlo. Los días que siguieron fueron diferentes, no porque pasara nada extraordinario, pasaba lo mismo de siempre, amanecía, oscurecía, el tiempo seguía su curso, pero yo estaba viendo las cosas de una forma completamente distinta, como si alguien hubiera ajustado el enfoque de mis ojos sin que yo lo pidiera. Comencé a notar detalles que había ignorado durante años. La forma en que Manuel había doblado su ropa en el armario, perfectamente, cada prenda alineada, cada color junto a su color. No era obsesión, era cuidado, era una forma de decir, importo, lo que hago importa, aunque sea solo para mí. Encontré sus cuadernos, estaban en un cajón bajo su cama, en una caja de zapatos vacía, 3 cuadernos de pequeño tamaño, con las cubiertas desgastadas. No eran diarios, eran algo más extraño, eran borradores de cartas que nunca había enviado. La primera carta estaba fechada hace 25 años. Mi amor, hoy vi a Reina, la vecina, riendo en la calle con su esposo. Se veía tan libre, tan completamente ella, y me preguntaba si alguna vez te he hecho sentir así, libre, como si fueras exactamente la persona que querías ser. He estado pensando que probablemente no. He estado pensando que probablemente te he hecho sentir como si tuvieras que ser alguien más, alguien mejor, alguien que encajara en mi versión silenciosa de la vida. Quiero que sepas que si pudiera cambiar eso, lo haría, pero no sé cómo cambiar lo que soy. La carta no continuaba, solo se detenía ahí. Leí la siguiente carta. Estaba fechada 15 años después. Catalina, pasé un momento hoy contigo. Estábamos en la cocina. Tú estabas preparando el almuerzo. Yo estaba leyendo el periódico. Y de repente, te miré. Realmente te miré. Y vi a la persona que eras cuando nos casamos. La forma en que tu cabello caía sobre tu frente. La forma en que movías las manos mientras cortabas las verduras. Y sentí tanto amor que casi me duele. Pero entonces comprendí que ese amor no te alcanza. Que simplemente estar aquí, silenciosamente, amándote de esta forma que no puedo expresar, no es suficiente para ti. Necesitas palabras, necesitas acciones, necesitas saber que eres importante, y yo no sé cómo darte eso, así que simplemente, continúo aquí, silenciosamente, esperando que algún día te des la vuelta y me veas. Mi mano estaba temblando mientras sostenía ese cuaderno. Porque en esa carta,
escrita hace 15 años, Manuel había puesto en palabras exactamente lo que yo llevaba sintiendo durante toda mi vida, esa sensación de no ser suficiente, de no saber cómo alcanzar a alguien que amabas porque no sabías exactamente qué era lo que necesitaba. La tercera carta era la más reciente, estaba fechada apenas un mes antes de que muriera. He decidido que no voy a enviar más cartas, no porque haya dejado de amarte, sino porque he entendido que estas cartas nunca fueron para ti, fueron para mí, fueron mi forma de tener la conversación que siempre quisimos pero nunca nos atrevimos a tener. Pronto dejaré de estar aquí, lo sé, el cuerpo me está diciendo que se acerca el final, y quiero que cuando eso suceda, entiendas algo. No estoy dejándote, estoy haciendo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo, estoy dejándote libre. He estado cargando con la culpa de no ser lo suficiente para ti durante tanto tiempo que he olvidado cómo existir de otra forma, pero quizás en mi ausencia, podrías finalmente, no sé, tal vez podrías dejar de estar esperando que alguien más llene los espacios vacíos. Tal vez podrías entender que los espacios vacíos son tuyos, y solo tuyos. Cuando terminé de leer esa carta, no pude seguir sosteniendo el cuaderno. Se me cayó de las manos, porque ahí, en esas palabras, estaba la verdad que Manuel había guardado durante 30 años. Una verdad tan simple que casi no puedo creerla. Él sabía, todo este tiempo, sabía exactamente cuál era el problema, y no era él, nunca fue él, fuera yo, fuera, la forma en que yo estaba esperando que él me salvara, la forma en que yo le pedía silenciosamente que fuera diferente, más hablador, más romántico, más presente, cuando lo que realmente necesitaba era aprender a estar sola de una forma que no fuera estar sola en un cuarto lleno de gente. Fue esa noche cuando hice algo que había estado evitando desde que encontré la carta original. Volví a leer la pregunta que escribió en la carta principal. ¿Me amabas? Y finalmente pude responder, no en voz alta, pero en el silencio de la casa vacía, en el silencio de la cama que ahora me parecía infinitamente grande. Le respondí, sí, te amaba, pero amaba la idea de lo que podrías ser más de lo que amaba lo que eras. Y eso es algo que ahora entiendo fue la forma de no amarte en absoluto, pero tan pronto como dije eso, sentí algo más. Sentí rabia, no rabia hacia Manuel, rabia hacia mí misma, hacia los 52 años que había pasado esperando que alguien más me hiciera sentir completa, esperando que el silencio fuera roto por una voz que no era la mía, esperando que la cama de repente empezara a hablar, cuando la verdad es que la cama había estado hablando todo el tiempo, solo que yo no estaba escuchando. La rabia duró 3 días. No era el tipo de rabia que grita o rompe cosas. Era peor, era el tipo de rabia que te queda atrapada en el pecho como una piedra. La rabia que te despierta a las 3 de la mañana. La rabia que te hace revivir momentos que habías olvidado, pero que ahora, vistos desde este ángulo nuevo, son insoportables. Recordaba cada vez que había ignorado a Manuel, cada vez que había elegido limpiar en lugar de escucharlo, cada vez que había contestado sus intentos de conexión con un después, sabiendo perfectamente que el después nunca llegaría, y la peor parte era que en ese momento, mientras lo hacía, creía que estaba siendo una buena esposa, creía que estaba cumpliendo mi deber. Creía que el matrimonio era esto, sobrevivir juntos, ser responsables juntos, dormir en la misma cama juntos, pero no era eso, no en absoluto. En la tercera noche de rabia, no pude dormir. Estuve acostada en la cama durante horas, esperando a que la rabia se desvaneciera, pero en lugar de eso, se convertía en algo más denso, más oscuro. Se convertía en un tipo de desesperación que nunca había sentido. Alrededor de las 2 de la mañana, algo dentro de mí simplemente se rompió. No fue un colapso dramático, no caí de la cama ni grité, simplemente, mi cuerpo comenzó a temblar, como si estuviera congelándome desde adentro, y aunque no quería llorar, los ojos se me llenaron de lágrimas sin mi permiso, porque en ese momento,
en la oscuridad de esa habitación que había compartido con un hombre durante 52 años, comprendí algo que era peor que cualquier otra cosa que había comprendido hasta entonces. No podía decirle que lo sentía, podía escribir cartas, podía hablarle a su almohada, podía acostarse en su lado de la cama, podía leer sus palabras una y otra vez hasta que estuvieran grabadas en mi mente, pero no podía hacer lo único que realmente importaba. No podía pedirle perdón mientras él estuviera vivo para escuchar. Me quedé acostada en la cama durante horas, temblando, con esa verdad aplastándome, y en algún punto, cuando estaba en el fondo de ese pozo, cuando creía que no podía estar más sola de lo que ya estaba, sucedió algo. Escuché su voz, no en mi cabeza, no en mi imaginación. Escuché su voz real, tan clara como si estuviera de pie junto a la cama. Catalina, solo eso, mi nombre, pronunciado de la forma en que solo Manuel lo pronunciaba, con una pausa pequeña entre las sílabas. Catalina, me incorporé bruscamente, miré alrededor de la habitación, pero estaba vacía. La puerta de la habitación estaba cerrada, la ventana estaba cerrada, no había nada que explicara cómo había escuchado su voz, pero lo había hecho, y luego escuché algo más, no palabras. Era como si la voz de Manuel estuviera diciendo algo, pero sin usar sonido. Era una sensación, una presencia, un movimiento del aire que solo existía en mi cabeza. Lo que decía era esto: no necesitas que te escuche, necesitas que te escuches a ti misma. Me quedé ahí, sentada en la cama, con los ojos abiertos de par en par, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Había alucinado? Mi mente estaba finalmente rompiéndose bajo el peso de la culpa y la soledad, pero mientras estaba sentada ahí, mientras estaba intentando distinguir entre lo que era real y lo que no, una verdad diferente comenzó a filtrarse en mi conciencia, y esa verdad era más aterradora que cualquier fantasma. La verdad era que Manuel no necesitaba mi disculpa, no en realidad. ¿Por qué su pregunta? ¿Me amabas? No era una pregunta que hubiera formulado si no ya conociera la respuesta. Él sabía que lo amaba, incluso si no se lo dije, incluso si no lo demostré, incluso si pasé 52 años esperando que me salvara de mí misma. La pregunta no era para él, la pregunta era para mí. Era su forma de obligarme a mirar en el espejo después de que se fuera. Era su forma de asegurarme de que cuando finalmente estuviera sola, verdaderamente sola, sin la ilusión de que alguien vendría a llenar los espacios vacíos, tendría que aprender a llenarlos yo misma. Y en ese momento, acostada en la cama en la oscuridad, con la voz de un hombre muerto aún resonando en mis oídos, comprendí que la cama no me había estado hablando todo este tiempo, había sido yo hablándome a mí misma, a través de la almohada, a través de la ausencia, a través del silencio que Manuel y yo habíamos construido durante todas esas décadas. El misterio no era dónde había ido Manuel, el misterio era dónde había estado yo todo ese tiempo. Hoy, mientras escribo esto, ha pasado 1 año y 9 meses desde que encontré la carta de Manuel debajo de la almohada. He lavado las sábanas varias veces. De hecho, he puesto almohadas nuevas. He incluso pensado en cambiar la cama, pero cada vez que lo pienso, mi mano simplemente no lo hace, porque he aprendido algo extraño durante estos casi 2 años. He aprendido que el silencio no es lo opuesto de la comunicación. El silencio es solo otro idioma, y durante 52 años, Manuel y yo estábamos hablando en ese idioma, pero no estábamos escuchando al otro, estábamos hablándole a la cama. A veces, cuando me acuesto en la cama por la noche, dejo el lado de Manuel como está, vacío, a propósito, y me acuesto de mi lado, mirando hacia ese espacio, y en ese espacio, las cosas suceden, no como antes. Antes el silencio era pesado, ahora el silencio es diferente, ahora el silencio es donde yo vivo. Ya no le hablo a la almohada como si fuera un confesionario, ahora simplemente estoy, simplemente existo en ese espacio que es mío, y resulta que cuando finalmente dejas de estar esperando que alguien más llene tu soledad,
tu soledad se convierte en algo diferente, se convierte en libertad. No es una libertad que pedí, es una libertad que me fue entregada en forma de ausencia, en forma de una carta debajo de una almohada, en forma de un silencio que, después de todos estos años, finalmente sé cómo escuchar. Hace 2 meses, mi hermana vino de visita, vio la cama y preguntó si no debería cambiarla, si no sería mejor para mí tener una cama nueva, sin recuerdos, sin el lado de Manuel. Simplemente le dije que no. Ella no entendió, pero no esperaba que entendiera. No hay mucho que entender. Lo que hay es lo que experimentas cuando finalmente paras de esperar que alguien más complete la oración que tú misma empezaste hace 52 años. Hace un mes, sucedió algo pequeño que te contaré porque creo que es importante. Estaba limpiando el armario de Manuel, algo que había estado evitando durante todo este tiempo cuando encontré un pequeño objeto dentro de uno de sus bolsillos. Era una entrada de cine, de un cine que cerró hace 10 años. La película era una película que había estado en cartel hace aproximadamente 20 años. Era la entrada del día en que me pidió que fuera al cine con él. El día que le dije que no, la había guardado todo ese tiempo. Durante 20 años, había cargado con esa entrada en su bolsillo, no sé si para recordarme, o para recordarse a sí mismo, o simplemente porque era el único recuerdo físico que tenía del momento en que había pedido algo de mí y yo había dicho que no. Sostenía esa entrada en mis manos, y en lugar de llorar, simplemente sonreí, porque finalmente entendí, no había nada de qué arrepentirse, no realmente, porque el arrepentimiento sería volver a ese momento y cambiar mi respuesta, pero si hubiera ido al cine con él ese día, hubiera estado esperando que terminara la película para poder regresar a casa y hacer todas las otras cosas que creía que eran importantes. Hubiera estado en el cine, pero no en el cine, así como estuve en el matrimonio durante 52 años, pero no realmente en el matrimonio. Lo que aprendí en estos casi 2 años, y esto es lo único que puedo decirte con seguridad, es que la presencia de alguien en tu vida no es lo que importa. Lo que importa es que finalmente aprendas a estar presente contigo misma. Ahora, cuando me acuesto en la cama, no espero que la cama me hable. Ahora soy yo quien habla, no como una confesión a la oscuridad, sino como una conversación conmigo misma sobre quién soy, quién he sido, quién quiero ser. Y la cama simplemente escucha, como siempre lo ha hecho, como siempre lo hará. Manuel dejó un hueco en la cama, pero descubrí que ese hueco no era un vacío, era un espacio donde durante 52 años había 2 personas viviendo vidas paralelas, y ahora ese espacio es completamente mío. Algunos días, cuando hace especialmente frío, duermo en su lado, no porque lo extrañe de una forma que me duela, sino porque ese lado de la cama tiene su propia historia, y ahora estoy aprendiendo a ser parte de esa historia. La pregunta que escribió en la carta, ¿me amabas? Finalmente encontró su respuesta, pero no es la respuesta que esperaba cuando la leí por primera vez. La respuesta es sí, lo amé, pero lo amé de la forma en que amas a alguien cuando aún no sabes cómo amarte a ti misma. Lo amé como una forma de no estar completamente sola. Lo amé en silencio, esperando que él rompiera el silencio, pero ahora sé que el silencio es un regalo, no una maldición. El silencio es donde finalmente aprendí a hablar conmigo misma, y eso, resulta, es todo lo que necesitaba. La cama ya no está vacía, aunque Manuel no esté aquí. La cama está llena de todos los años que pasamos en ella, de todos los silencios, de todas las cosas que no dijimos, de toda la vida que, al final, fue suficiente, fue siempre suficiente, solo que tuve que esperar a que él se fuera para finalmente verlo.